Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Reanudamos nuestras clases del Instituto Bíblico Domingo Arroyo. Espero que estén bien en esta cuarentena, encerrados en casa, no hay otra. Orando, pidiendo a Dios que pronto pase esto y podamos volver a reunirnos, pero mientras eso no se pueda, vamos a tratar de estar mandando y dando las clases por estos medios. Así que hoy vamos a estudiar la suficiencia de las Escrituras. Ya ustedes habrán trabajado con el libro de Wayne Grudem sobre ese tema tan importante, hermanos. Y bueno, entrando directo, ¿verdad?, a las preguntas. La primera nos decía cómo se puede definir la suficiencia de la Biblia o de las Escrituras, y creo que ya habrás entendido. Quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. En otras palabras, la Biblia es suficiente en todos los tiempos. En el tiempo de Israel, esa es la información que ellos necesitaban. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento se fue complementando. Esto se conoce como una revelación progresiva hasta que la Biblia se completó. Los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, son suficientes para tener toda la información necesaria para salvación y para obedecerle. Así que a la Biblia no le hace falta nada. No hacen falta nuevas revelaciones, que sea una nueva visión. No. La Biblia es suficiente, mi hermano. Eso es lo que significa. Porque la verdad de la suficiencia de la Biblia es de gran significado para nuestras vidas. Entonces, porque nos va a capacitar para enfocar nuestra búsqueda de las palabras de Dios solo en la Biblia. Y nos ahorra la tarea de buscarla en todos los escritos de los cristianos de toda la época. Ahora, hay buenos libros como este de Grudem, muchos buenos teólogos de historia, buenos pastores que enseñan la Biblia. Pero hermano, la verdad total, la suficiencia, está en la suficiencia de las Escrituras. No tenemos que andar buscando en otros libros, sí, en ningún otro, alguna enseñanza especial que se le haya pasado a Dios ponerle en las Escrituras. Eso sería fatal, sería dudar de la omnisciencia de Dios y de la perfección de la sabiduría de Dios. Así que esa es la 2. La 3, ¿cómo responderíamos a los teólogos católicos romanos que dicen que si no hemos escuchado la enseñanza oficial de la iglesia en toda su historia, entonces no hemos hallado todo lo que Dios nos dice en cuanto a un tema? Eso es una aberración. Tristemente ese ha sido el punto de ellos para darle valor a las enseñanzas de la iglesia. Pero le responderíamos que aunque la historia de la iglesia puede ayudarnos a entender lo que Dios dice en la Biblia, jamás en la historia de la iglesia, mi hermano, Dios ha añadido a las enseñanzas o mandamientos de la Biblia. O sea, la Biblia está completa, no necesita la interpretación de la iglesia para poder llegar a conclusiones verdaderas. Es cierto, la Biblia no es de interpretación privada, se interpreta guiada por el Espíritu Santo. Por eso es que el hombre natural no la puede entender. En ninguna parte de la historia de la iglesia, fuera de la Biblia, Dios ha añadido algo que nos exija que creamos o hagamos. No, así que si alguien por ahí dice, no, Dios dice esto, pero la Biblia no lo dice, hermano, recházalo en el nombre del Señor. ¿En qué punto también diferimos de los teólogos no evangélicos? Óyelo bien, que no están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios en un sentido único y absolutamente autoritario. Porque en verdad hay tristemente teólogos, ¿verdad?, no evangélicos o de otra índole. Diferimos porque ellos buscarían no solo en la Biblia, sino también en muchos otros libros de los primeros cristianos en un esfuerzo de hallar no tanto lo que Dios le dijo a la humanidad, sino más bien lo que muchos cristianos iniciales experimentaron en su relación con Dios, y tratan de entonces agarrar eso como si fuera una autoridad para creer, y no es así, mi hermano. ¿Qué es lo que no implica y qué es lo que sí implica la doctrina de la suficiencia de la Biblia? No implica que Dios no pueda añadir otras palabras a las que ya se le había dicho a su pueblo. Más bien implica que nadie puede añadir por iniciativa propia otras palabras a las que Dios ya ha dicho. Todavía implica más que de hecho Dios no le ha dicho a los seres humanos ninguna otra palabra que nos exige que creamos y obedezcamos aparte de las que ya tenemos ahora en la Biblia. En otras palabras, ya que está todo lo que Dios quiso que quisiéramos saber, que supiéramos nosotros. Todo lo que Él quiso revelar, lo reveló en las Escrituras. Así que eso es lo que implica, hermano. Nada más, no le falta nada a la Biblia. Escribe las 7 aplicaciones prácticas a nuestra vida de la suficiencia de las Escrituras. Primero, debe animarnos a descubrir lo que Dios quiere que pensemos en cuanto a doctrina y hagamos en una situación particular. Muy bueno.
2. Nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia y que no debemos darle a otro escrito igual valor que la Biblia. ¿Se acuerdas? Así lo dice Apocalipsis y también lo dice Deuteronomio. Hay de aquel que le añada o que le quite. 3. Nos dice que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo y su obra redentora que no se halla en la Biblia. Por mucho que alguien diga, es que yo lo soñé, o es que yo lo vi, o es que me dio una nueva revelación. No, si no lo dice la Biblia, no lo creo. 4. Nos muestra que no debemos colocar ninguna revelación moderna a nivel igual de autoridad de la Biblia. Y han salido un montón de nuevas revelaciones, en nuevos escritos, no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Con respecto a vivir la vida cristiana, 5, la suficiencia de la Biblia o de las Escrituras nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia, sea explícita o implícitamente. Y eso es importante aclararlo. Porque alguien puede decir, bueno, la Biblia no prohíbe la marihuana, pero ahí está explícitamente la prohibición, ¿verdad? Claramente en Gálatas dice, y cosas semejantes a estas. Y habla de una lista grande de pecados. Y podría cualquier otro decir, bueno, hay muchos pecados que la Biblia directamente no señala. Pero por implicación, ahí están, hermanos, directamente señalados. Ahora, cuidado con hacer la lista de pecados más grande de lo que Dios ya hizo. Y que no tiene nada que ver con cuestiones morales o espirituales. Cuidado con eso. 6. Nos dice que Dios no exige nada que no esté ordenado en la Biblia, explícita o por implicación. Eso es lo que significa la suficiencia de la Escritura. Dios no exige nada que no esté ordenado en la Biblia, ¿sí? Explícitamente o implícitamente. Y 7. Nos recuerda que en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos hacer énfasis en lo que la Biblia hace énfasis y estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en la Biblia. Tengamos cuidado. Tristemente muchos pastores e iglesias se han atrevido a añadirle a la lista que ya la Biblia habla de pecado, cosas que a mí me parecen pecado. Hermano, y saco conclusiones que en verdad no tienen nada que ver con la lista de pecado que la Biblia dice. Y así se han agregado cuestiones, hermano, de morales, que si en forma de vestir, que si en la forma en cómo se arregla fulano, que si cuestión de moda. Hay que tener cuidado. Hay cosas que sí son inmorales, pecaminosas, ¿sí? Que provocan a la lujuria, que son cosas que no pueden ver. Pero de ahí, hermanos, agregarle cuestiones nosotros, eso es no creer en la suficiencia de la Escritura. Dejo hasta aquí este video y continuamos con las otras preguntas, con la pregunta 7 en el otro.